raíz de la pandemia y la COVID-19 se han incrementado las visitas de clientes que buscan nuestro asesoramiento para que les podamos ayudar con problemas como aquellos inquilinos que han dejado de cumplir con sus obligaciones. Lo más normal es que nos encontremos con aquellos inquilinos que no han pagado las rentas, o bien aquellos que, aunque ha finalizado ya el contrato, ya ha expirado el plazo del contrato de arrendamiento, no han desalojado voluntariamente el inmueble. De ahí que necesiten nuestro asesoramiento para su desalojo. Nos encontramos en el despacho que el incumplimiento más común es el impago de rentas y cantidades asimiladas. Esto significa también el impago, por ejemplo, de la fianza, de los suministros o incluso de las cuotas de comunidad, en las que en muchos contratos de arrendamiento esta obligación se impone al inquilino. También podemos encontrarnos con obligaciones como en cumplimiento de obligaciones como aquellas veces en las que el inquilino realiza actividades insalubres, nocivas, peligrosas dentro del inmueble. También la cesión o su arrendamiento ilegal y tal, pero normalmente nos encontramos dos: el impago de la renta y sobre todo, que no es un incumplimiento propiamente dicho, que ya haya expirado el plazo del contrato y el arrendatario no desaloja voluntariamente el inmueble. Ante este tipo de incumplimiento, desde el despacho lo que aconsejamos siempre es, en primer lugar, notificar al inquilino mediante un burofax. El burofax es un medio fehaciente de comunicación, porque con el acuse de recibo vamos a poder saber si efectivamente el inquilino ha recibido nuestro requerimiento. Es verdad que la ley no obliga a la remisión del burofax, pero nosotros siempre la aconsejamos, sobre todo cuando pretendemos presentar una demanda de desahucio por reclamación de rentas. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros presentamos una demanda de desahucio sin haber requerido previamente al inquilino, lo que va a ocurrir es que el juzgado va a darle la oportunidad al inquilino, por un plazo de 10 días, de consignar las cantidades que debe o pagar. ¿Qué es lo que esto conllevaría? Que el desahucio se archivaría y no lograríamos lo que nosotros pretendemos, que es el desahucio o el desalojo del inquilino. Entonces, este burofax es muy importante, que se cumplan bien los plazos. Debe de haber un plazo de 30 días desde el requerimiento hasta la presentación de la demanda. Es por eso por lo que nosotros siempre aconsejamos que este tipo de comunicaciones se hagan siempre de la mano de un profesional en la materia, ya que hay que tener muchísimo cuidado con el contenido y muchísimo cuidado con los plazos. E incluso cuando hubiese fiadores en el contrato de arrendamiento, también será necesario remitir este burofax. Ocurre mucho que los propietarios nos informan de que los inquilinos no recogen el burofax o les es imposible prácticamente comunicarse con ellos. Entonces es importante resaltar que en el caso de que se le notifique o se le remita un burofax con acuse de recibo y el inquilino no lo recoja y deje el aviso en el buzón, hay jurisprudencia más que consolidada que entiende de que como él no ha ido a recogerlo, no ha sido su voluntad recogerlo, se le entenderá que ha sido notificado. Esto también ocurre con la demanda. Muchas veces los inquilinos creen que por no recoger la demanda el procedimiento de desahucio se va a quedar paralizado, nada más lejos de la realidad. Tenemos mecanismos dentro del procedimiento judicial, como es la averiguación domiciliaria, para poder notificarle en todos ellos. En caso de que no se encontrase el inquilino en ninguno de los domicilios facilitados por la averiguación, se le notificará mediante dictos, que son los tablones oficiales o son canales oficiales de publicidad. Una vez que ya se ha requerido previamente al inquilino y no ha habido posibilidad de acuerdo gracias al burofax, el siguiente paso es la presentación de la demanda. Con la presentación de la demanda ya el decreto de admisión nos va a dar dos señalamientos. El primero, que va a ser el señalamiento para el juicio verbal, y el segundo, la fecha de lanzamiento. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este momento procesal? Bien, que el demandado contesta la demanda, por lo tanto iremos a vista y a sentencia, o que no contesta la demanda, o como decíamos antes, que no hubiera recogido el burofax. ¿Qué es lo que ocurrirá? Se dictará un decreto que hace las veces de sentencia, y tanto la sentencia como ese decreto serán ejecutables.
¿Esto qué quiere decir? En el caso de que nosotros desahuciemos, por ejemplo, reclamación de rentas, el lanzamiento se llevará a cabo después de la sentencia y del decreto, y además se iniciará un procedimiento de ejecución por las cantidades de las rentas debidas u otras cantidades análogas, como decíamos antes, que puedan ser las cuotas, la fianza o incluso los daños que se hayan ocasionado dentro de la vivienda. Es por eso por lo que también es difícil determinar cuánto va a durar este procedimiento. ¿Por qué? Porque dependemos de si el inquilino contesta la demanda o no. Por lo tanto, nosotros estimamos que este tipo de procedimientos suelen tardar entre 6 meses a 1 año y medio. Esta no es la única solución. Teníamos el burofax previo, tenemos el procedimiento judicial, pero no debemos de olvidar de que durante todo el procedimiento sigue estando abierta la vía de la negociación con el inquilino. Y esta posibilidad, desde luego, va a tener un resultado satisfactorio para ambas partes. ¿Por qué? Porque con el inquilino siempre se podrá negociar una quita con respecto a las rentas o las cantidades asimiladas. Y además recuperaremos la posesión del inmueble a mayor brevedad, incluso antes que con el procedimiento judicial. La posibilidad de llegar a un acuerdo también es una situación beneficiosa para el propietario. En primer lugar, porque va a tener otro tipo de relación con el inquilino que nos ha desalojado voluntariamente. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que los daños en el inmueble, en la mayoría de las ocasiones, pues no sean tan graves, y sobre todo que pueda recuperar la posesión del inmueble lo antes posible y pueda volver a arrendarlo y sacarle provecho.